Buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar un capítulo de un título de una lectura llamado Objetos de aprendizaje, definición y caracterización como parte de la unidad de aprendizaje Seminario 1 en la docencia de la TIC en el doctorado en tecnología educativa del Centro Universitario Mar de Cortés. Mi nombre es Neidy Gabriela Alfaro Cázares y mi mediador es el doctor José Alberto Alvarado Lemos. Dentro de este capítulo del libro vamos a abarcar lo que son las definiciones de los objetos de aprendizaje, sus características, la evaluación automática de la calidad de estos objetos y para finalizar sus conclusiones. Como introducción, he mencionado que las tecnologías de objeto de aprendizaje se han utilizado para apoyar las iniciativas de educación digital y educación online. Dentro del ámbito internacional, existen diversas características y definiciones de cómo se representa un objeto de aprendizaje. En este capítulo vamos a mencionar a varios autores y cómo lo definen ellos. En esta diapositiva podemos observar una figura donde nos muestran cuáles son los objetos virtuales de aprendizaje como simuladores, películas, videos, etc. Los contenidos pueden organizarse en partes pequeñas e independientes llamadas objetos de aprendizaje. Estos pueden ser utilizados y reutilizados fácilmente en la creación, la adaptación de nuevas formas de aprendizaje, las cuales pueden estructurarse acorde a las necesidades de aprendizaje de cada persona, por lo cual la definición de estos objetos de aprendizaje va a variar de acuerdo al contexto en que se utilice. Como podemos ver en la figura, pueden ser objetos de conocimiento, de aprendizaje reutilizable, objeto educativo, objeto de información reutilizable, recursos de aprendizaje. Dentro de las definiciones de objeto de aprendizajes, podemos observar en una de ellas, la de Wiley, el cual Wiley, disculpen, objeto de aprendizaje como cualquier recurso digital que puede ser reutilizado para apoyar el aprendizaje. Él establece que un objeto de aprendizaje podía combinarse con cualquier otro, pero no podía ensamblarse sin tener en cuenta su estructura. Dentro del proceso de ensamblado de los objetos de aprendizaje, lo podía realizar cualquier persona sin una formación previa ni un conocimiento en la materia. También, por otra parte, tenemos a Learning Technology Standard Committee. Ellos establecen cualquier entidad digital o no digital puede ser utilizada en el aprendizaje, en la educación o en la formación. Para la LIAD, un objeto de aprendizaje es un componente el cual puede servir como base para un curso, una unidad o una lección y ser reutilizado para crear otras estructuras instruccionales únicas. Dentro de una actividad de aprendizaje, es el componente que enseña los contenidos que los estudiantes deben aprender para alcanzar el objetivo propuesto. Para desarrollar esta actividad de aprendizaje se debe elegir la técnica más adecuada para cada contenido de forma que el objeto de aprendizaje sea capaz de captar la atención del estudiante, demostrar la relevancia del contenido y llegar a permitirles aplicar el conocimiento en distintas situaciones. Aquí podemos hacer un paréntesis y mencionar que no todos los estudiantes eh, son empáticos a un método de aprendizaje. Por eso es importante que uno como docente busque la estrategia, la técnica que debe utilizar para que sea la mayor parte del grupo, la mayor parte de los estudiantes quienes adquieran el conocimiento.
La evaluación, por su parte, permite saber si se alcanza el objeto de aprendizaje en los términos de que sepa sintetizar, analizar, aplicar la comprensión de los conocimientos. ¿Por qué? Porque es la evaluación entran varios factores de saber si realmente el estudiante alcanza ese aprendizaje para el cual se estuvo preparando, para el cual se utilizaron las herramientas que más se consideró podían ser fáciles para alcanzar ese objeto de aprendizaje. En este caso, en esta figura, vamos a ver que la evaluación de aprendizaje tiene sus tipos, sus métodos, sus medios, sus funciones, principios y una diversa gama de instrumentos como una prueba objetiva, preguntas intercaladas, prueba de ensayo, etc. Otra de las definiciones que vemos es la reutilización, que está asociada con el concepto de objeto de aprendizaje. Lallier propone una arquitectura interna de componentes, los cuales deben de ser considerados obligatorios para llegar a poder formar un objeto de aprendizaje. Bolzani sí compartía hasta cierto punto la definición de objetos de aprendizaje con Lallier, más sin embargo, él decía que no reconocía la definición de reutilización, porque él decía que una metodología, el propósito y una evaluación son determinados por la situación instruccional y no por el objeto de aprendizaje en sí mismo. Como en este apartado, aquí establece Bolzani el propósito de aprendizaje, la forma, la cual es el entorno en el que se integra el objeto de aprendizaje y su contexto y cómo éste puede llegar a ser manipulado. La relación con el propósito de aprendizaje, que es la trayectoria que va a guiar al estudiante durante el proceso de aprendizaje. Y él separa la reutilización, donde él dice que el objeto de aprendizaje debe de desarrollarse independientemente de las metodologías instruccionales para llegar a facilitar su intercambio entre desarrolladores y organizaciones e instituciones. McGrill identifica 4 tipos generales de significado de objeto de aprendizaje, de lo general a lo particular, el objeto que puede ser cualquier cosa y todas, o el objeto digital que han sido diseñados para propósitos de aprendizaje. También maneja objetos que pueden ser cualquier cosa digital y objetos específicos de algún enfoque o un estándar de propietario. McGrill también proporciona sus principales divergencias como la aceptación o rechazo de objetos no digitales como objetos de aprendizaje, la necesidad de la intención educativa e instruccional del objeto, el tamaño mínimo y máximo de un objeto para ser considerado un objeto de aprendizaje. Otro autor que es Churchill, el cual para él un objeto de aprendizaje es una representación diseñada que permite su uso en diferentes contextos educativos, en el cual excluye objetos no digitales, ¿sí? Centrándose en la estructura utilizada de la representación del conocimiento. Por ejemplo, una lección o una utilización de programas van a ser esas serían una instrucción que va a incluir el propósito de aprendizaje, que se sepan manejar. Otros autores, como Cecilia García, hablan de una reutilización en la cual nos dicen que es la posibilidad y aptitud del objeto de poder utilizarlo en otros entornos educativos posibles. Aquí en la figura manejamos la reutilización de objetos como los metadatos, objetos de información y objetos de aprendizaje, ¿sí? Aquí nos da el ejemplo de una universidad como recursos de aprendizaje y una biblioteca como una colección. Características dentro de los objetos de aprendizaje y estas características van a depender del grado de reutilización, como es la granulidad y los metadatos y la interoperabilidad. La granulidad se dice que es una de las características que más resalta por ser la más grande o la más importante. De acuerdo a Thompson y Yonekura,
Estas decisiones relacionadas con la granularidad de los objetos de aprendizaje se rigen por el contexto organizativo en el que se construyen los materiales. Por su parte, Sicilia y García establecen que la granularidad debe limitarse solamente a una pequeña cantidad de conceptos relacionados o incluso a un objetivo único. Hay otro autor, Balatzoukas, Morris y Brian. Ellos establecen dos puntos de perspectivas para abordar la granularidad, ya que han comparado los niveles de agregación de estos objetos de aprendizaje y las partes que constituyen sus relaciones y estructuras jerárquicas. ¿Cuáles son estas perspectivas? La perspectiva objetivista y la perspectiva relativista. La objetivista es aquella que define parámetros explícitos y cuantitativos para delimitar el espectro de los objetos de aprendizaje en cuanto a tamaño, tipo y estructura. La relativista llega a representar perspectivas libres que tratan cualquier nivel de granularidad en un objeto de aprendizaje, ¿sí? Aquí en la figura podemos ver un sitio web, un website, el cual tiene noticias, la noticia del titular, el LED, la foto, el pie de foto, el blog, el post, el título, textos, comentarios, etc. Se encuentra el trabajo de Mortier, el cual establece un límite de 15 minutos para completar una tarea propuesta por un objeto de aprendizaje. Hawkins establece una jerarquía de 5 niveles de contenido, donde las unidades de objetos llegan a representar cada nivel de jerarquía como van a estar formadas por una recopilación de las unidades del nivel anterior. Habla desde el nivel básico, el nivel de datos brutos, como una taxonomía de imágenes, textos o ilustraciones, hasta lo que viene a ser una colección, que es el nivel más alto de la taxonomía, como un capítulo de libro o un plan de estudios. Aquí, para él, los objetos específicos es el nivel que pertenece al término de objeto de aprendizaje y los objetos de información son independientes de los medios. Dentro de la propiedad de reutilización de un objeto de aprendizaje, este va a ser dependiente del contexto. En esta propiedad será inversamente proporcional el tamaño al nivel de agregación que tiene un objeto de aprendizaje. Ahora vamos con los metadatos. Los metadatos se definen como aquellos datos que se toman para generar más información que contribuye al aprendizaje. Estos metadatos deben de estar estructurados sobre otros datos creados y gestionados para llegar a describirlo de algún modo que puede utilizarse para una función diferente de la función de los datos originales de contexto. En el contexto de estos objetos de aprendizaje, los metadatos son registros que describen características más importantes en los recursos. Aquí tenemos, por ejemplo, un documento en Word, cuándo, cómo, quién, dónde, qué versión, indexación, el IP de descarga. Ahora, dentro del e-learning, en el caso de educación, se utiliza para la enseñanza de aprendizaje mediante las TICs, introduciendo contenidos, acción en que va a aplicarse, quién es el beneficiario, que en este caso sería nuestra razón de ser, el estudiante. El e-LOMS llega a basarse en un trabajo de metadatos realizado por la iniciativa Metadatos Dublin Core, en el cual establece un total de 45 elementos divididos en 9 categorías, en las cuales se encuentra la general, que va a describir el recurso de su conjunto con una información de un título, un idioma. Luego pasa a ser un ciclo de vida, porque tiene ciertas características sobre la historia y el estado actual del recurso, el nombre del autor, la fecha de la creación, el metadato o el metadato que describe el registro de metadatos en sí, la técnica que agrupa unas características y requisitos para ejecutar correctamente el recurso de aprendizaje. Por otra parte, el uso educativo, que contiene información sobre aspectos educativos y pedagógicos del nivel, como el tipo de recurso, los derechos, que describen las condiciones en las cuales se puede usar, o el derecho de propiedad intelectual,
la relación que se refiere a las relaciones de los objetos de aprendizaje que tiene con otros objetos de aprendizaje relacionados, un recurso si es parte de otro objeto de aprendizaje. Una anotación es un comentario sobre un uso educativo de objeto de aprendizaje. Y por último, la clasificación que describe el objeto de aprendizaje de acuerdo a un sistema de clasificación. Dentro de los repositorios, el uso de metadatos evaluativos en algunos repositorios de objetos de aprendizaje es más importante en la actualidad para tener esa confiabilidad de que el uso de esos metadatos provengan de una parte de reconocida calidad. Para esto se encuentra el eLearning Research and Assessment Network, el MERLOT o Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching o el Connection. Cada uno de ellos tiene una función en particular que va a dar la certeza de que es un repositorio el cual tiene productos de calidad. En cuanto a la accesibilidad, la accesibilidad del autor establece definir una reutilización que permita a los desarrolladores o a los usuarios de objetos de aprendizaje adaptar los recursos existentes de acuerdo a sus necesidades. Para esto, en los últimos años, hay recursos educativos abiertos, como el Open Educational Resource, el cual comprende el contenido de enseñanza y aprendizaje, las herramientas basadas en software y servicio, y las licencias que permiten el desarrollo abierto y la reutilización de contenidos y servicios. Esto permite a los desarrolladores compartir recursos de acuerdo a ciertas condiciones predefinidas, ya que la accesibilidad en referencia a poder consultar o tener acceso a esa determinada información que sea veraz, que tenga beneficio para fundamentar, generar o difundir conocimiento. Describe 4 modos de utilizar el contenido sin problema. El reutilizar o usar copia y copiar del mismo modo el objeto de aprendizaje que está disponible. Revisar, que es alterar el recurso de acuerdo a nuestras necesidades. Llegar a combinar el recurso de aprendizaje con otros. Redistribuir o compartir con otros el trabajo derivado de las 3 formas de uso anterior. Aquí en esta figura se pueden ver recursos educativos digitales abiertos, que son los REA, que de acuerdo a la UNESCO son recursos educativos de libre acceso, en los cuales son materiales de enseñanza, aprendizaje o investigación que se encuentran en el dominio público o que han sido publicados con una licencia de propiedad intelectual, permitiendo la utilización, adaptación y distribución gratuita. Esta debe de incluir contenidos educativos, herramientas, recursos y características de accesibilidad, adaptable, durable y flexible. En cuanto a la evaluación automática de la calidad de los objetos de aprendizaje, la abundancia de recursos de los repositorios y la disponibilidad de evaluaciones, como lo vimos hace un momento con los otros anteriores mencionados, inmediatamente, en el campo específico de los recursos de aprendizaje multimedia, aquí encontramos el Learning Object Review Instrument o LORI, que abarca la evaluación de 9 aspectos diferentes para poder considerar si se posee la calidad o la carece una publicación. Estas son una calidad de contenido, que cumpla con los objetivos de aprendizaje, que exista una retroalimentación y capacitación de adaptación, capacidad de adaptación, una motivación, representación, usabilidad, accesibilidad, reusabilidad y cumplimiento de estándares. Hay otros autores como Ochoa y Duval que agrupan los indicadores propuestos en función de 3 dimensiones de relevancia. Estas 3 dimensiones es una temática, personal y situacional. La temática es cuál es el interés del usuario, para qué está interesado en el tema y dónde va a utilizar ese recurso. Como conclusiones, podemos establecer que hay diferentes autores que definen los objetos de aprendizaje, que mencionan sus características
y que de esto va a depender que nosotros nos identifiquemos con alguna de estas definiciones. ¿Cómo evalúan de forma automática la calidad de los objetos de aprendizaje? ¿Cuáles son los repositorios que nos van a dar esa confiabilidad de que son publicaciones de calidad y por qué estos recursos digitales han ganado gran atención los últimos años y si son considerados como una piedra angular para un éxito de implementación de iniciativas de aprendizaje electrónico, debemos encontrar las estructuras digitales adecuadas, multifacéticas, heterogéneas, que lleguen a construir las características que debe contener y presentar un objeto de aprendizaje. Gracias por su atención.